Bien, buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Irán Ramírez, David Heredia, Juan Carlos Gómez y mi persona Gustavo Roa, y somos lo que le vamos a hablar sobre la observación participante, la investigación, acción, participación. El esquema a tratar durante este momento de exposición es qué es la investigación, acción participante, historia de la investigación, acción participante, epistemología, finalidad, características, metodología, etapas, técnicas de recolección de información, la observación participante, origen de la observación participante, método y práctica, tipos de observación participante y limitaciones de la observación participante. Bien, en primer lugar, ¿qué es la investigación-acción participante? En primer lugar, este tipo de investigación es una reflexión teórica metodológica. ¿Por qué teórica? Porque tiene unos conceptos, definiciones, y metodológica porque tiene pasos a seguir para poder obtener y lograr lo que se busca o lo que se quiere, el objeto que se está buscando. Como método, es un método también de acción política. ¿Por qué? Porque tiene unas normas, unas organizaciones, tiene unas planificaciones, con procesos regidos por la autenticidad y el compromiso. Esa autenticidad y ese compromiso por parte de ¿quién? Del mismo investigador. Autenticidad porque es una investigación transparente, pura, limpia, y de compromiso porque se quiere lograr el objetivo trazado. Esto lo logra el investigador porque se mezcla con los intereses de la misma comunidad. Un autor llamado Juan Bosco dice que esta investigación tiene vertientes metodológicas de la siguiente manera, y son dos. Una, porque involucra a la comunidad para saber cuáles son sus conocimientos, cuál es el problema, y también para llegar a obtener a la solución del mismo problema. Y en segundo lugar, es una práctica social para la transformación social. Es decir, son los mismos miembros de la comunidad quienes van logrando la transformación de ese problema que tienen con herramientas que se le va brindando a través de la investigación. También tenemos como segundo lugar la historia de la investigación-acción participante. Entre 1953 y 1957, esta investigación fue cuestionada. Fue cuestionada como práctica investigativa, si era verdadera, no era verdadera, cuáles eran sus orígenes, las fuentes y demás. Por su naturaleza, porque la veían que como se mezclaba con la comunidad, pues quizás perdía cuál era la naturaleza que se tenía. Y también fue cuestionada por los resultados y las acciones que se tenían. En 1970, de 1970 a 1980, Orlando Fals y Paulo Freire dijo que la investigación-acción participante la define como una investigación científica por tener pasos, teorías, porque es un objeto de estudio. Va brindada a la educación de adultos y tiene acciones políticas. Acciones políticas es que tiene su propia forma, su propia naturaleza. Y busca consolidar el conocimiento y el poder popular. Es decir, que la misma comunidad pueda darse cuenta de cuáles son los problemas que tiene. Entre 1970 y 1980, Steenhuis habla de esta investigación como una colaboración entre investigadores y maestros para la elaboración de currículos, porque debido a la necesidad y con la mezcla en la misma comunidad se va viendo cuáles son las necesidades y de ahí surgieron estos currículos para poder brindar mayor soluciones. En tercer lugar, tenemos los fundamentos epistemológicos. Recordemos que epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento como tal. Por tanto, dentro de estos fundamentos tenemos la verdad de aproximaciones al objeto investigado por argumentos lógicos. Aquí se va directamente al objeto de estudio, al objeto que se quiere estudiar, que se quiere saber. Dos, la comprensión cualitativa de lo social, es decir, es una investigación netamente descriptiva, donde se escriben las cualidades de la comunidad, donde se escriben las realidades propias de la comunidad. También tiene la práctica social. Esta práctica social, producto de conocimiento para la transformación social, es decir, es una acción propia para ayudar a que la comunidad se transforme y puedan, entre el investigador y la misma comunidad, buscar las soluciones que se necesitan y que se tienen según el objeto buscado. Y también la interpretación de las situaciones sociales liberadoras,
Es decir, donde la comunidad sea la que pueda aportar soluciones y no que se le brinden solamente, sino que brindándole las soluciones, ellos también puedan aportar soluciones. Es una realidad entre el objeto y el sujeto, sujeto y objeto, es decir, entre el investigador y la comunidad y el investigador. Hola, ¿qué tal? Me llamo Irán Karim Ramírez Medina. Es un grato placer para mí hablarles sobre la finalidad, las características y la metodología de la investigación, acción, participación. Antes de comenzar a hablar sobre las finalidades, sería importante pues aclarar que la investigación, acción, participación es un método más de la investigación de tipo cualitativa. Y por ello es multiparadigmática en su enfoque, porque va a estar sometido a las perspectivas naturalistas y a la comprensión interpretativa de las experiencias, de la experiencia humana. En este caso, pues de una comunidad. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en lo que es en las láminas sobre la finalidad de la investigación, acción, participación. Dentro de una de estas finalidades se encuentra la sensibilización de la comunidad. En primer lugar, sobre reconocer sus problemas, ubicarlos, saberlos, en la reunión en pleno de la comunidad para ubicar cuál es su problema, la capacidad, por supuesto, de la solución de ese problema y el conocimiento de las causas, qué es lo que ocasiona el problema el objeto de investigación de este tipo de acción-participación. Otra sensibilización en la comunidad es sobre lo que se encuentra en los límites de la comunidad, tanto en el aspecto geográfico como en el aspecto humano. Pues la solución puede estar también, o la solución o el mismo problema puede estar ubicado fuera de estos contextos, tanto del aspecto geográfico como del humano. ¿Okay? Luego aparece lo que es dentro de la finalidad aparece la transformación. Va a haber una transformación de la sociedad en pleno. Va a haber una transformación también del objeto social en cuanto al sistema de poder, sus estructuras de poder y de dominio. La transformación también viene dada a través del tema de la conciencia, de cuáles son sus intereses, los objetivos y también a través de la organización de la acción. Va a haber una transformación también sobre la realidad social que va a vivir la comunidad o que está viviendo la comunidad y la transformación en cuanto a la promoción del desarrollo comunitario. Perfecto. Otra finalidad es sobre crear autoconciencia. A esa comunidad pues va a tener la autoconciencia sobre la realidad social que están viviendo y la capacidad de toma de decisiones para mejorarla. Pues esta finalidad está bastante pues relacionada con la sensibilización de la comunidad en realidad. Muy bien, otra finalidad tenemos la de activar a los participantes. ¿En qué los vamos a activar? En solución de problemas sociales, en la capacitación para movilizar recursos humanos y en las ideas en la actuación. ¿Cuáles son esas ideas? En concienciar, en actuar y en liberar. Muy bien, vamos entonces ahora a lo que es las características de la investigación, acción, participación. Estas características, como decía antes, pues tienen que estar muy bien relacionadas con el método cualitativo. El método cualitativo, pues en realidad va a ser de tipo objetivo porque la captación y la reconstrucción va a tener un gran significado. El lenguaje también va a ser de tipo conceptual, va a ser metafórico. También pues va a haber otra de las características es como la manera de captar la información. No va a ser de tipo estructurada como el otro tipo de investigación. La cualitativa va a ser en realidad de tipo flexible y va a ser con un procedimiento más bien de tipo inductivo. Muy bien, vamos entonces a las características de la investigación, acción, participación.
Enfocándonos en este tipo de investigación, vemos que la realidad que se desea investigar la selecciona la comunidad y no el investigador. Los investigadores se comprometen con la solución del problema. Estos dos aspectos nos habla sobre todo de que la misma comunidad está consciente de repente de cuáles son sus problemas, de la manera también de repente de solucionarnos. El investigador va a ser un guía para llegar a encauzar este tipo de soluciones. Luego vemos el análisis. El análisis e interpretación de datos proviene de la discusión colectiva. Es por eso que es indispensable que el investigador se sienta con la comunidad en pleno y discutan cuáles fueron el resultado de esa recolección de información y la interpretación y por supuesto los resultados. Entonces tiene que sentarse con la comunidad en pleno para discutirla. La información analizada regresa a la comunidad para solucionar los problemas. Va a tener un carácter democrático de la investigación, acción, participación. El proceso es totalmente colectivo para una experiencia educativa y se pone al servicio de grupos sociales con evaluación cooperativa. La última característica que tenemos acá es la interpretación permanente entre el investigador y la acción existente. Muy bien, vamos entonces ahora seguidamente a hablar sobre la metodología de la investigación, acción, participación. Acá nos dice la lámina que no hay método único de investigación participativo, debido a que se adopta para cada situación de la población condiciones particulares. Esto pues viene alusión a lo que hablamos acá en cuanto a las características de la acción participación. Todo proviene del análisis e interpretación y en la discusión colectiva. Por eso el método no va a ser el mismo, va a variar, va a ser como más concreta, no va a ser de tipo general este tipo de investigación. O sea, si hubo unos resultados en una investigación muy parecidos, no simplemente va a poder aplicarse en este otro tipo de investigación, sino que va a ser bastante personalizado, muy particular. Muy bien, entonces seguimos con lo de la metodología. Hablamos de que van a ser de acuerdo a las condiciones particulares de la comunidad que objeto de estudio. Pero sin embargo, pues vamos a tomar en cuenta lo que es la metodología cualitativa, porque habla de que va a ser a través de una construcción de teorías a partir de proposiciones u observaciones de la realidad del objeto de estudio de la comunidad que se está estudiando. Según Strauss, según Glasser Strauss, pues va a ser también a través del método inductivo. Entonces, por eso que la investigación, acción, participación es la forma de búsqueda autorreflexiva para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales, y educativas. Podemos entonces de repente pues ubicarlos pues en todas sus fases, que va a ser con una fase de tipo general, como va a ser la definición del problema, va a ser el diseño del trabajo, va a ser la recolección de los datos, la elaboración de un informe y por supuesto pues la validación de la información. Bueno, eso es todo por ahora. Es un grato placer para mí participar en esta exposición y un grato saludo. Un saludo al profesor Marcos y a todos aquellos que nos observan a través de este canal de YouTube. Mi nombre es Juan Carlos Gómez Llanes y voy a exponerles las etapas de una investigación acción participativa. Comencemos. Tenemos como primera etapa el acercamiento a la comunidad. El investigador debe conocer antes el tipo de investigación que va a realizar, sus características. Debe también tener presente que es un motivador básico dentro de la investigación. No es el personaje principal, no es la estrella de esta trama, de esta película, de esta historia. Es un motivador. Y por ende, debe entonces pensar cómo va a hacer para acercarse a la comunidad, para entrar en ella, ser aceptado, poder presentar su iniciativa.
Por eso, una de las tareas en el acercamiento es ubicar al líder, ubicar a esa persona o ese grupo de personas dentro de la comunidad que tienen la autoridad, bien sea por una junta directiva, autoridad vecinal, comunal, etcétera, y explicarles el propósito que persigue su investigación. Luego, después de ello, se tendrá una reunión con la comunidad, la cual debe ser convocada por el líder de la comunidad, por el jefe, el presidente de la junta vecinal, nunca por el investigador. En ella es el jefe, el líder, el presidente, quien va a explicar a la comunidad qué es lo que se está buscando, cuáles son las tareas de este estudio, especialmente el ubicar los problemas de la comunidad para darle solución. Presentará obviamente al investigador, el cual estará siempre en segundo plano, y pedirá a la comunidad que se elija entonces un coordinador del estudio. Dicho coordinador es el que va entonces a ayudar al investigador a formar un grupo de personas denominado comité de la comunidad. No más de 10 es lo que se sugiere, y así poder elaborar un calendario de trabajo. Luego, después de ello, se tendrá la elaboración de la propuesta. Una propuesta preliminar del estudio que se quiera hacer. Allí entonces se considerarán algunos temas como socioeconómicos, demográficos, la población, cuántas personas hay, habitantes, edades, trabajos, grupos familiares, etc. Para ello se deberán emplear entonces diferentes técnicas para detectar también los principales problemas de la comunidad. Después de esto, entonces, se evaluará junto al grupo la propuesta. Este anteproyecto que se ha elaborado por el comité y el investigador se presentará a la comunidad, se discutirá, se pedirán sugerencias, aportes. Esto con el fin de lograr legitimar, legalizar, aprobar dicho proyecto de estudio. Luego se tendrá la elaboración del instrumento, de acuerdo obviamente con las sugerencias recibidas en la reunión del comité. Se reúnen los encuestadores, se le dan las instrucciones, cómo va a ser la visita a las viviendas, cómo se va a hacer la encuesta, obtener las respuestas a las preguntas, etcétera, etcétera. Luego se pasa entonces a la recolección de la información. Se va a elegir siempre un horario oportuno, donde esté el jefe de la casa, los miembros de la familia, donde se pueda hacer entonces la recolección de datos. Seguidamente se van a procesar y analizar con el fin de poder elaborar un informe. Y este informe final es el que va a ser presentado a la comunidad con propuestas de soluciones a las problemáticas planteadas por la misma comunidad. Luego de ser aprobado por la comunidad, entonces se procederá a ejecutar dichas soluciones. Soluciones que, valga la redundancia, pueden ser resueltas por la misma comunidad, como también algunas habrá que ser presentadas entonces a las autoridades formales de la comunidad, con el fin entonces de ser parte de la solución y no del conflicto o del problema. El investigador en todas las etapas debe tener siempre presente que su papel es instrumental, como decía Chokin, un autoinstrumento de observación, de participación y de motivación a la comunidad. No es el actor principal o personaje principal de la investigación. Bien, vamos ahora a hablar entonces de las técnicas de recolección de información que son necesarias en este estudio. Tenemos 6 principales. La primera técnica es trabajar con toda la comunidad. El investigador no se puede casar con un grupito, con una familia, con una casita. No, para nada. Debe trabajar con toda la comunidad. Tener en cuenta también las expresiones no verbales, los gestos, las posturas, las formas de las manos. Todas estas expresiones no verbales van a decir si el investigador está haciendo bien su trabajo o si está aburriendo a la comunidad, si hay desidia, si hay desmotivación, etc. También debe tener presente los medios audiovisuales. Debe emplearlos para lograr una presentación pulcra, importante, que permita que la comunidad se sienta realmente en un proyecto serio. A su vez, el investigador debe generar debates, hipótesis, foros, momentos en los cuales se puedan expresar las ideas, y dentro de ello debe hacer siempre énfasis en la pregunta y en el discurso, para la final poder presentar entonces un informe de recolección de datos, donde pueda presentar a través de un momento histórico que se vivió allí, en esa información,
toda la recolección de los miembros de la comunidad. Bien, luego de esta investigación-acción participativa, es necesario entonces destacar un medio importantísimo, que es la observación participante. Esta puede ser obviamente participante o estructurada, en nuestro caso es solo participante, y viene a ser entonces aquella en la cual el observador o el investigador asume el papel de miembro dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Como tenemos aquí en la lámina, nos dice, es un método de recolección de datos de la investigación cualitativa en un grupo de individuos en su entorno cultural en un tiempo determinado. El investigador siempre tendrá presente entonces que asume su papel como miembro del grupo, como miembro de la comunidad. Y por eso vamos a hablar entonces un poquito de historia. Origen de la observación participante. Una de las láminas que más me encanta porque aquí es donde hablamos entonces de cómo nació la observación participante y cómo la antropología, la etnografía y especialmente la investigación-acción participante o participativa tomó auge. Veremos entonces que en el año 1874 se creó el Instituto Real Antropológico en Gran Bretaña. Pero el pionero en la observación participante va a ser Frank Hamilton Cushing. Uno de los primeros casos en los cuales él se involucró fue durante 4 años y medio como observador participativo en la gente del pueblo de Zuni, eso es en México. Una anécdota bien preciosa que recuerdo de la lectura es que uno de sus más contrincantes, con quien había tenido roce, agradeció que él se fuera por allá, porque él se quedaría entonces en su escritorio para lograr hacer una tesis hermosísima que suplantara la de Cushing sobre antropología y etnografía. Hamilton no tuvo ningún problema con esto y se fue, se internó y después de 4 años y medio hizo su informe, el cual fue toda una gala, porque permitió a la comunidad científica descubrir que esa metodología de escritorio estaba quedándose corta comparada a la experiencia, a la participación. Sin embargo, Cushing, a pesar de que duró 4 años y medio dentro de la tribu, se inició en el sacerdocio, no publicó mucho acerca de esta cultura, pero en 1879 hizo un estudio grande a la etnografía. Uno de los datos importantes fue que perteneció al Smithsoniano. Seguimos adelante entonces con Beatrice Potter, una de las grandes pioneras también dentro de la etnografía y la observación participante en el año 1888. Ella era de muy alta alcurnia, muy sofisticada, estudió los barrios pobres de día y de noche retornaba a su privilegio. Decidió tomar un trabajo como cobradora de renta para interactuar con la gente en los edificios, en las oficinas, y tomó un trabajo también como costurera en un taller para comprender mejor la vida de las personas. Luego tenemos a Malinowski y también a Margaret Mead. Los dos, durante el año 1920, presentaron sus estudios antropológicos bastante importantes sobre la actividad cultural en general. Recolectaron datos y vivieron la experiencia de la cultura. Tenemos también a Stocking, quien en 1983 dividió la observación participante como un método de recolección entre fases, participación, observación e interrogación. Y a partir de 1940, la observación participante fue ampliamente usada tanto por antropólogos como por sociólogos y otras áreas, especialmente también en la psicología. Los estudios previamente anotados fueron los primeros en la observación participante. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta exposición en donde la observación participante ha sido ampliamente utilizada. Buen día, mi nombre es David Heredia y les vengo a explicar el método y la práctica de la observación participante. Muy bien, la metodología que utiliza la observación participante consta de 3 fases. La primera fase es la de la socialización, donde el investigador busca integrarse dentro del grupo que va a ser objeto de estudio y busca la aceptación de los integrantes de este grupo. Una vez que se ha alcanzado esta aceptación por parte de los investigandos hacia el investigador, la segunda fase consta de la selección del grupo de informantes que se van a observar. No necesariamente
todos los sujetos que forman parte del grupo se van a observar, se van a estudiar. El investigador debe seleccionar aquellos individuos que forman parte del grupo y que constan de aquellas características relevantes para el estudio y que además no vayan a sesgar el estudio. Por ejemplo, imagínese que un investigador desea estudiar niveles de ansiedad en los individuos que forman parte de una institución educativa o una institución médica. Una vez que el investigador logra integrarse al grupo, logra conocer los diferentes integrantes del grupo y una aceptación por parte del grupo, él va a seleccionar aquellos individuos de ese grupo a los que se le va a evaluar los niveles de ansiedad. Ahora, supóngase que existen algunos individuos dentro de ese grupo que padecen de algún trastorno de ansiedad o que consumen algún tipo de fármaco u otra sustancia que puede alterar los niveles de ansiedad del individuo. Entonces estas personas no van a formar parte del grupo de estudio porque si no van a contaminar la investigación. El rol del investigador es el de hacer esa selección con el fin de que la investigación sea lo más objetiva posible y tenga la menor cantidad de sesgo. Esta segunda fase se aplica durante el resto de la investigación, ya que es un filtro por el cual el investigador va a lograr que su estudio sea lo más confiable posible. Y en la tercera fase, que es la del uso de las técnicas para la recopilación de la información, que pueden ser técnicas de entrevista, encuesta, revisión de documentos, diarios de campo, entre otras. Una vez recopilada esta información, el observador puede percatarse de que un determinado sujeto no debe formar parte del estudio. Por eso es que la segunda fase se amplía a lo largo de la investigación, porque el investigador debe estar atento a aquellas características, aquellas razones por las cuales un integrante, siendo observado y evaluado, no debería formar parte del estudio por X o Y razón. Bien, ahora la observación participante tiene diferentes tipos. En un nivel 0, digamos, está la observación no participativa, donde el investigador no tiene contacto como tal con la población o el campo de estudio. Pues sus limitaciones obvias son que el investigador no tiene esa perspectiva de adentro hacia afuera, que es el objetivo principal de la observación participante. Otro tipo es la participación pasiva. Aquí el investigador ya adquiere un rol de espectador. Es decir, él aunque forma parte del grupo, aunque está integrado dentro del grupo y se ha relacionado con los individuos dentro del grupo, él no tiene las mismas competencias, las mismas características, las mismas cualidades de los integrantes del grupo y no interactúa directamente con ellos. Solamente está en su rol de observador, es decir, en este caso de espectador, desde adentro del grupo. La limitación de esto es que pues hay una menor capacidad para establecer la relación entre los integrantes del grupo y de sumergirse en el campo como tal, que es el objetivo de la observación participante. La fortaleza de esta participación pasiva es que se mantienen altos niveles de objetividad. Ahora, contrario a la participación pasiva, tenemos la participación activa, donde ya el investigador se convierte en miembro del grupo como tal y adquiere esas habilidades, esas competencias, esas cualidades de los integrantes del grupo y tiene como lo dice la palabra, un rol activo dentro del grupo donde se relaciona al igual que los otros. Ahora, las limitaciones o las dificultades de esta participación activa son precisamente que existe un riesgo de que el observador se convierta en nativo. Y al convertirse en nativo, entonces
se pueden perder los niveles de objetividad que requiere la investigación. Los resultados que arroja el estudio por medio de la información que recopile el observador pueden llegar a presentar ciertos sesgos. Entre la participación pasiva y la participación activa hay un nivel intermedio que se le denomina participación moderada. En esta, el investigador mantiene un equilibrio entre los papeles de privilegiado y los papeles externos. Entonces, la ventaja de esta participación moderada es que permite una buena combinación entre la participación y el desapego. O sea, no pierde la objetividad, pero al mismo tiempo se integra de una manera con cierto nivel de actividad dentro de la sociedad, dentro del grupo de estudio. Esa es la ventaja de la participación moderada. Es un nivel intermedio entre la pasiva y la activa. Por último, tenemos la participación completa, que es un nivel más allá de la participación activa, donde hay una integración total en la población de estudio. Es decir, el investigador ya sea un miembro de la población. Y la desventaja o la limitación de esta participación completa es que se pierden los niveles de objetividad, porque el investigador ya forma parte de los integrantes del grupo de manera total, y pues su observación va a ser muy subjetiva. Si en la participación activa había un riesgo de la pérdida de la objetividad, en la participación completa es casi seguro de que va a haber una pérdida de la objetividad. Bien, como lo hemos nombrado anteriormente, las principales limitaciones de la observación participante tienen que ver con la objetividad de los estudios. Como el investigador va a formar parte de los grupos que se investigan, va a tener un rol ya sea de espectador o de participante activo dentro de la sociedad, dentro del grupo que se estudia, entonces es posible que se vayan perdiendo los niveles de objetividad. Además, la cosmovisión del investigador influye en cómo él interpreta y evalúa los datos. Lo importante es que se mantenga los niveles mínimos necesarios de objetividad que debe tener todo estudio para que sea lo suficientemente confiable y válido ante la sociedad investigadora, y que al mismo tiempo permita que se da una perspectiva, una visión de adentro hacia afuera. Muchas gracias. Se despide David Heredia. Espero que les haya gustado nuestra intervención. Hasta luego.